Muchas gracias a todos los que estáis aquí, especialmente a familiares y pacientes, ¿no? Porque a mí me toca la última parte, pero quizás ahora os explicaré un poco el proyecto, ¿no? Pues son vuestras voces, ¿no? Lo que vais a ver aquí es vuestro discurso, es vuestra experiencia de vida y para mí, pues eso es un privilegio, ¿no? Bueno, nuestro proyecto, ¿no? Que surge un poco, ahora os contaré de dónde surge, se llama así, ¿no? El título lo puso Lara, que es la creativa del equipo. Sentido en la vida en personas con ELA, de la calidad de vida a la percepción del cuidado enfermero. Bueno, ¿de dónde surge este proyecto? Pues no puedo empezar a hablar de sentido de vida si no nombramos a Viktor Frankl, que yo creo que todos, ¿no? Más o menos hemos oído hablar de él, ¿no? Creo que esta frase recoge muy bien todo el sentido del proyecto, ¿no? Dice, Frankl decía, ¿no? Que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, ¿no? Excepto de menos una cosa, que es la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias, ¿no? Frankl decía que el encontrar un sentido en la vida es una realidad existencial universal a todo ser humano. Todo el mundo tiene esa necesidad, ¿no? Lo que hace distinto el enfoque de la logoterapia, ¿no? Que es una escuela psicológica basada en la búsqueda de ese sentido, es que el sentido reside en el mundo y no en nosotros mismos, ¿no? Entonces, Frankl decía que es la propia existencia, la propia vida, la que nos interroga a nosotros mismos. No es que el sentido esté interno, sino que es la vida la que nos va mostrando, ¿no? Pues ese sentido. Frankl también hablaba de lo que él denominaba, ¿no? Sabéis que estuvo en campos de concentración, ¿no? Y vivió situaciones muy, muy adversas y muy duras, de cómo podemos decir sí a la vida a pesar de todo, ¿no? Esta frase es de él, ¿no? Él dice que todo ser humano pasa por, todo el mundo vamos a pasar por lo que él denominaba la tríada trágica, ¿no? ¿Qué es la tríada trágica? Bueno, pues todos vamos a pasar por un momento de sufrimiento, todos vamos a pasar por un momento de culpa de algo que no hayamos hecho bien y todos vamos a morirnos, ¿no? Frankl decía que el hombre ante estas tres circunstancias podía sentir lo que él denominaba frustración existencial, ¿no? Es decir, como un vacío existencial al vivir esto, ¿no? Y Frankl decía, bueno, ¿cómo podemos decir que sí a pesar de todo esto? Pues decía, transformando el sufrimiento en servicio, transformando la culpa en cambio, ¿no? Y transformando la muerte como una motivación para la acción responsable, ¿no? ¿Cómo responde el hombre al sufrimiento? Creo que es el origen de la idea de este proyecto, ¿no? Porque creo que como todas somos enfermeras y formamos parte y hemos tenido mucha experiencia de estar cerca de personas que han sufrido, pues nos planteábamos esto, ¿no? Bueno, pues lo que está claro es que cuando una persona, ¿no? Esto no lo digo yo, hay evidencia científica, se enfrenta a una situación de enfermedad avanzada o una situación de una enfermedad terminal, la dimensión espiritual, ¿no? Porque esto es parte también de la dinámica de logoterapia, aflora de una manera especial, ¿no? Ante preguntas de la vida que no tenemos respuestas, pues esa búsqueda de sentido surge de manera especial, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos esto a pacientes con sufrimiento? Bueno, pues ese sufrimiento intenso muchas veces que implica pues una enfermedad como puede ser la ELA, ¿no? Psicológico, social y espiritual, requiere, como ya han dicho todos mis compañeros, ¿no? De una intervención multidisciplinar, centrada sobre todo en el paciente y en la familia, ¿no? Luego nosotras nos preguntábamos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos integrar esta parte tan importante, esta dimensión espiritual que a veces está como un poco alejada, ¿no? O olvidada en nuestros cuidados de enfermería. ¿Cómo podemos buscar ese sentido en la vida aplicado en nuestra práctica diaria, ¿no? Y aquí pues somos parte de este equipo, ¿no? Que yo creo que estamos todas aquí. Lara decía, ¿no? O Yolanda o Gema, no recuerdo, pues nosotros ponemos la música y vosotros ponéis la letra, ¿no? Cómo a partir de esta idea filosófica un poco alejada, cómo podemos integrar esto en la práctica diaria, ¿no? Pues gracias a la apuesta y la generosidad de todo el equipo de la unidad de ELA de Carlos III, que supongo que cuando Yori les contó el proyecto, pues les parecíamos, ¿cómo nos llamaban? Los constructos frikis. Sí, debieron un poco alucinar con esta idea de proyecto, pero oye, pues es una maravilla poder haber llevado esto o donde estamos ahora, que ahora os lo contaré, ¿no? Y por supuesto gracias a Yolanda, que es la enfermera gestora de casos, que ha posibilitado todo el enlace con pacientes y familiares. Bueno, el para qué es sobre todo
para dar voz a todas las personas que están aquí y a todos los pacientes con ELA, ¿no? Y a sus familiares, poner el centro un poco en esa dimensión espiritual y, por supuesto, mejorar el bienestar integral, ¿no? Y la calidad de vida de esos pacientes. Bueno, lo que se sabe un poco de la evidencia científica respecto al sentido de vida o sentido en la vida en pacientes con ELA, pues lógicamente existe una relación negativa en aquellos pacientes con ELA que tienen sentido en la vida, pues no, tienen menos desesperanza, tienen menos depresión y tienen menos deseo de acelerar la muerte, ¿no? Y tienen una relación más positiva con el bienestar subjetivo y con la búsqueda de ese sentido, ¿no? Está claro que la duración de la enfermedad es algo importante y el grado de funcionalidad es algo que se ha encontrado en toda la literatura, ¿no? Cómo estés en el estado funcional o cómo sea tu capacidad de dependencia o independencia influye muchísimo en esa búsqueda de sentido, ¿no? O de manera significativa. Y sobre todo el sentido en la vida se ha encontrado en estas personas en el acto de dar y recibir ayuda, ¿no? Bueno, respecto a los cuidados de personas con ELA, lo voy a pasar un poco más rápido, porque si no Tamara me va a cortar, que es el modelo de atención basado en la gestión de casos, ¿no? Esto lo ha contado un poco Yolanda, ¿no? La importancia que tiene, yo diría, de este modelo, el centrarnos no en la enfermedad, sino en la persona, ¿no? Todo el objetivo es centrarnos en la persona, no en la enfermedad y en el entorno que acompaña a esa persona, a toda la familia, ¿no? ¿Qué se sabe un poco sobre trayectorias de enfermedad con pacientes con ELA? Bueno, pues estos autores en la evidencia veían un poco que los temas que más preocupaban, en este caso a pacientes, ahora veremos a cuidadores, eran estos, ¿no? Pues el sufrimiento interior por la falta un poco de control, ¿no? Esto, ahora lo veremos en el análisis cualitativo, la pérdida de autonomía genera un sufrimiento muy intenso, ¿no? En los pacientes. El significado de la pérdida, ¿no? El afrontamiento ante la muerte, replantear el sentido de vida para poder tomar decisiones autónomas. También les preocupaba mucho cómo era la comunicación, ¿no? Porque a veces existe esta dificultad de comunicación con los profesionales sanitarios, ¿no? Y luego los procesos de autocuidado, ¿no? Muy bonito, porque les decían que uno de los problemas o temas que les preocupaban era la necesidad de cuidarse mutuamente, ¿no? El familiar o el cuidador principal con el paciente, ¿no? Esto lo decían los pacientes. ¿Qué es lo que les preocupaba a los familiares, ¿no? A los cuidadores principales? Bueno, pues todo esto un poco hemos recogido en la literatura, ¿no? Pues la necesidad de tener apoyos externos, de tener recursos sociales, la parte económica, ¿no? Aspectos básicos del cuidado, ¿no? ¿Cómo puedo cuidar a un familiar ante una disfagia, ante todos estos síntomas, ¿no? Que pueden ser impactantes también para la persona que está cuidando, ¿no? Información. La información sobre el diagnóstico, ¿no? La información es poder, la incertidumbre a veces se maneja peor. Si tengo información, puedo manejar mejor o ayudar más a este paciente, ¿no? Bueno, nuestro proyecto o las fases son dos, es un diseño mixto. La primera fase es una parte más cuantitativa y la segunda es una fase más cualitativa, ¿no? La parte cuantitativa lo que pretendíamos o lo que pretendemos es medir o analizar el sentido en la vida en pacientes con ELA de la unidad del Carlos III, ¿no? A través de un cuestionario validado, etcétera, donde mide si hay frustración existencial, está basado un poco en la logoterapia, o, por todo lo contrario, sentido en la vida, ¿no? Bueno, se pueden dar situaciones, ¿no? O veremos, todavía estamos en periodo de análisis, pero veremos hasta qué punto pues se da ese vacío existencial o frustración o todo lo contrario, ¿no? O no. Y luego, por objetivos secundarios, describir la autotrascendencia, ¿no? La autotrascendencia es como un concepto que está muy relacionado con todo lo que supone sentido en la vida, ¿no? Porque cuanto más vulnerabilidad nos encontramos, más tendencia a trascender, ¿no? Lo que no comprendemos, lo que nos excede de nuestra razón, tendemos a trascenderlo, ¿no? Y luego, por otra parte, evaluar la calidad de vida, ¿no? De los pacientes. Y por último, ver si realmente va a existir relación entre a mayor sentido de vida o menor sentido de vida, mayor calidad de vida y, por lo tanto, también mayor autotrascendencia. ¿Dónde estamos en la fase cuantitativa? Bueno, pues esto gracias sin duda que a todo el equipo y especialmente a Yolanda, enfermera gestora, que lleva recogido y a los pacientes sobre todo, más que ninguno, 200, ¿no? Creo, si no me equivoco, Yoli. 204 personas llevamos recogido cuestionarios, ¿no? Esto es una generosidad por parte de los pacientes increíble, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues esto hay que analizarlo. Esta es la parte que ya le va a tocar a Gemma.
la parte más ardua del trabajo. ¿Qué facilidades nos hemos encontrado? Bueno, pues yo creo que es que por su acto de devolver o agradecer un poco a los miembros de la unidad, pues la participación tan alta, ¿no? Sobra decirlo. Dificultades, pues bueno, pues personas o pacientes con más déficit cognitivo, con alguna dificultad, con dificultad también a la hora de utilizar la tecnología. Estamos hablando de rellenar muchos datos de manera online, ¿no? Entonces eso pues a veces no ha resultado sencillo, ¿no? También el que son preguntas, entenderéis, de un nivel de profundidad o preguntas difíciles, pues que no todas las personas están preparadas para contestar eso ni en su momento, ¿no? Entonces también hay personas que han empezado a contestar y han dejado el cuestionario, ¿no? Bueno, en la segunda parte, que es la que ya sí puedo mostraros un poco aquí, los datos preliminares, es cómo compaginar esa parte más de experiencia, ¿no? Dar voz al paciente. Vamos a intentar ver cómo perciben ellos sus contenidos de sentido, ¿no? Eso es una primera fase y la segunda fase es cómo perciben los pacientes, los familiares y los propios profesionales sanitarios de la unidad de ELA los cuidados de enfermería, ¿no? Esas eran un poco las dos partes. Hemos realizado la primera parte sobre el sentido, 16 entrevistas a pacientes y 5 familiares para analizar el sentido en la vida. Y en la segunda fase, a 10 profesionales sanitarios, 10 familiares y también sobre el cuidado, sobre la percepción de los cuidados a estos 16 pacientes, ¿no? Vamos a lo que podemos compartir un poco es la parte de sentido en la vida, porque en la parte de cuidado estamos en pleno análisis de datos, todavía no podemos dar información, ¿no? Pero bueno, por traer aquí un poco el regalo que nos habéis hecho todos los pacientes y familiares, ¿no? De lo que supone entrar en un domicilio a preguntar sobre el sentido en la vida, pues no ha sido fácil, o pensábamos que no iba a ser fácil, pero luego ha sido facilísimo, ¿no? Bueno, pues estos contenidos que veis arriba son los contenidos de vida que establece Elizabeth Kubler-Ross, perdón. Lucas, estoy con lo que se me va con la enfermería. Lucas, que es una discípula de Viktor Frankl. Entonces ella hablaba que el sentido de la vida sobre todo se fundamenta en bienestar propio, en la realización de uno mismo, sentirse útil, en la familia, en la vida social, en las amistades, en los proyectos, ¿no? Es muy importante tener un proyecto y un futuro, aún en esta situación, para tener la percepción de sentido en la vida, ¿no? De experiencias significativas, respuestas a la enfermedad y valores, ¿no? Lo que veis ahí en colores, que ahora vamos a ir un poquito de uno en uno, son los temas principales que se han extraído. ¿Qué quiere decir esto? Y le hemos puesto estos nombres, podrían ser otros. Lo que hemos hecho es del discurso y de la experiencia de los 16 pacientes y 5 familiares, qué era lo más común a esas 16 experiencias, de lo concreto, de lo individual de esa entrevista, qué temas podemos sacar generales, que son comunes a cada uno de ellos. Y esto es lo que os mostramos aquí, ¿no? ¿Qué les hace a los pacientes o qué influye y familiares en su bienestar propio? Bueno, pues lo primero, el manejo de la dependencia. Esto es muy importante, ¿no? A ellos les crea mucho sufrimiento la falta de autonomía y esto es algo común en todos los pacientes, ¿no? Dentro de ese manejo de dependencia hemos elegido lo que se llama en cualitativa como subtemas, ¿no? Subtemas son ¿qué realmente representa ese manejo de la dependencia? Pues estas dos ideas que tenéis, ¿no? Duelo, que ya hablaba Yolanda también, es un duelo constante, ¿no? Por poner su voz, ¿no? Dices, cada vez que registras que hay algo que antes podías hacer y ahora de pronto ya no, vas sintiendo las pérdidas una tras otra, ¿no? Ahora puedo comer de una manera y de repente en un día no, ¿no? Entonces, esto es muy difícil y genera mucho sufrimiento, ¿no? Pero, por contrapartida, hablaban del poder de la mente, ¿no? ¿Cómo puedo manejar? ¿Qué es lo que yo puedo manejar con esa dependencia? Bueno, pues lo que sí que tienen es la mente, ¿no? Y decían, ¿no? Lo ejercitas día a día como un músculo, es un entrenamiento, ¿no? El poder de la mente es algo infinito. Respecto a qué les hace sentir útil o el tema de realización personal, pues reinventarse cada día. O lo que hemos encontrado de estos 16 pacientes y 5 familiares son ganas de vivir y lo que sí puedo hacer frente a lo que no puedo hacer, ¿no? Ganas de vivir, ¿no? A la vida le pido vivir. Sí puedo hacer, pues fijaros, ¿no? Aquí hay experiencias de personas que ya no están, ¿no? Que tengo grabada la cara, ¿no? Pero decía, por ejemplo, como bien, duermo bien,
No tengo dolores, ¿no? Mucha gente no tiene ELA, pero tiene unos dolores muy fuertes, ¿no? ¿Quién tiene más calidad de vida, ella o yo, ¿no? Me baso más en lo que puedo hacer, no en lo que no puedo hacer, ¿no? Entonces, esto es su manera de reinventarse día a día, ¿no? De poner el centro en lo que sí está en mi mano, que es la mente, ¿no? También, por supuesto, el ser para otros, ¿no? Esto es muy logoterapéutico, pero es verdad, es dejar un legado. A ellos les hace sentir útiles ser la cabeza de la casa o hacerles la vida más fácil, ¿no? A sus propios familiares, ¿no? Para ellos eso es dejar un legado. Es todo lo que yo puedo hacer es hacerle más fácil a ellos, ¿no? Que me están cuidando el día a día, ¿no? Respecto a la familia, bueno, pues esto sí que es común en todas las experiencias y discursos, ¿no? Por una parte es fundamento y pilar, es decir, es una parte muy, muy importante del sentido y sobre todo sienten gratitud. Los pacientes sienten gratitud, están inmensamente agradecidos, ¿no? Doy gracias que estoy bien, que puedo disfrutar de mis hijos, ¿no? Quiero mucho a la vida, a mi familia, a mis nietos, ¿no? Todo es un agradecimiento hacia esa persona o familia cuidador principal, ¿no? Pero por contrapartida también sienten a la familia como aquellos que cargan con su enfermedad. Y esto es motivo también de tristeza, de enfado, de sufrimiento, ¿no? Porque estoy sobrecargando a ese familiar, ¿no? Ahora bien, lo curioso es que eso les hace precisamente como una motivación y lucha para llevar esa enfermedad, ¿no? El saber que el otro lo carga, pues yo entonces pues ¿cómo le voy a dar yo más carga, no? Decía, ¿no? Una de las personas, ¿no? O que un día mis hijos están más insoportables, que en este caso eran los cuidadores principales. Pues oye, son críos, ¿no? La situación es difícil, pues ¿qué puedo hacer? Pues no darles esa carga, ¿no? O llevo mucho tiempo mala y esto supone para ellos una carga, ¿no? Entonces los pacientes sí que tienen esa sensación de ser una carga para la familia, ¿no? Pero esto les sirve para precisamente seguir, ¿no? Como una forma de motivación. Bueno, los amigos, pues los hemos puesto así, ¿no? O nombrado así, están de otra manera y son otros, ¿no? Pues hay de todo, aquí hay más diversidad, pero hay pacientes que los de siempre están, en cambio hay otros que cuando la cosa se pone fea, pues desaparecen, ¿no? Pues han dicho adiós. Y luego hay otros que también los que aparecen en el camino, ¿no? La experiencia de muchos pacientes en el Zendal o la experiencia también de estar en asociaciones les ha hecho conocer gente maravillosa, ¿no? Y que son de otra manera y son otros amigos. El tema del proyecto y compromiso, ¿no? Imaginaros difícil, ¿no? O tú piensas, voy a preguntar a una persona que está con él a qué proyectos tiene, ¿no? Oye, pues en lo ordinario, lo extraordinario. Es decir, hay muchas personas que tenían proyectos y para otros mi proyecto es estar en paz, seguir aprendiendo, ¿no? Nos hemos encontrado como las dos partes, ¿no? Pues objetivos pequeños. Pues que puedo tomarme un pisto, pues fíjate qué maravilla, ¿no? Valorar que puede comerse una comida distinta que a nosotros pues tomamos diariamente, ¿no? Y a veces pues el que ver que sus hijos están bien o están tranquilos les supone ya su proyecto, eso es lo que quieren, ¿no? También muchos tenían, y muy relacionado también con dejar un legado, ¿no? Algo que perdure, ¿no? Entonces muchos de ellos hablaban de salir de uno mismo para ayudar a los demás, ¿no? Pues si yo quiero dejar escrito mi historia a mis hijos, ¿no? Para que lo lean en un futuro cuando no esté, ¿no? Pero me da llorina, ¿no? Me acuerdo de esta persona, ¿no? No hay que pensar en la muerte para estar bien, ¿no? Para seguir adelante. Necesitamos un plan, ¿no? Como cualquier otra persona. Los pacientes también necesitan un plan, ¿no? Bueno, respecto a experiencias significativas que han vivido a lo largo de su vida, pues se basa como en tres ejes, ¿no? Que esto lo podemos aplicar a la línea de la vida, a cualquiera de nosotros. Pensamientos positivos y negativos, sentimientos más positivos o negativos relacionados un poco, pues sobre todo estaban relacionados con dar y recibir vida, con la paternidad, con la maternidad, con cambios sufridos a lo largo de su vida, ¿no? Esto pues cambio de lugar, cambio de trabajo y relacionado también con la enfermedad y con la muerte de seres queridos, ¿no? Respuesta ante la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se responde ante esta enfermedad? Pues hemos visto primero la lucha, ¿no? Depende mucho del momento donde se encuentre el proceso de la enfermedad para hablar de respuesta ante la enfermedad de una manera o de otra. Porque a mí, ¿no? Es decir, lo primero es el enfado, claro que sí. O sea, no vamos a ser románticos, porque no, porque esta enfermedad es muy cruel, ¿no? Yo me enfadé con la vida, me enfadé con el universo, llámalo Dios, llámalo como quieras, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué a mí esto, no? Esta es como
ante el diagnóstico, ¿por qué me pasa a mí esto, ¿no? También la cuenta atrás, sentir cómo, bueno, pues es una enfermedad que es avanzada, que no tiene cura de momento, pues ver cómo la muerte, que es algo que está muy presente, ¿no? Pero bueno, pues al final es la vida eterna, ¿no? Decía un paciente, la que queda entre todos los seres queridos, ¿no? Una vez que ya se ha pasado ese momento del diagnóstico, pues empezamos a poder ver o hemos visto aceptación, ¿no? Esto es así, hemos visto aceptación, se ha recogido en el discurso esa aceptación, ¿no? Pues ¿cómo aceptamos? Tomando distancia, ¿no? Pues a veces lo que no está en manos de nadie, pues hay que aceptarlo, ¿no? Es la vida. O cuando aceptas las cosas, ¿no? Esto es muy bonito, dices, haces como un cambio, ¿no? Haces un clip, empiezas a aceptar una situación de sufrimiento y lo primero que desaparece es el miedo, ¿no? Entonces decía un paciente, lo único que digo es que sigo para adelante, sin miedo. Puedo seguir teniendo ELA, pero ya no tengo miedo, ¿no? Y luego un poco relacionado con lo anterior, valorar lo bueno, ¿no? Lo que sí que puedo hacer. Doy gracias por muchas cosas buenas, ¿no? Soy afortunado, la gratitud, ¿no? Habré perdido muchas cosas en la vida, pero fijaros que la ELA sí que en este sentido me ha podido, por ejemplo, dar oportunidad de disfrutar de mis hijas, ¿no? Por recoger alguno de los verbatis o experiencias de los pacientes. Respecto a los valores, que es algo fundamental en la autotrascendencia, ¿no? Pues sobre todo se han recogido valores importantes, el amor, la familia, ¿no? La fe, la esperanza. Habría personas más creyentes menos, pero todos hemos recogido de eso la paciencia, ¿no? El ver que si a veces te apoyas en esa religión algunos o son creyentes, pues la fe es un valor importante y les da más, es un valor que les hace dar más sentido, ¿no? Y voy acabando ya. Respecto a lo que hemos podido, esto es un poco la fase sobre sentido en la vida, ¿no? La segunda fase, como os decía, era evaluar un poco cómo es su percepción respecto a los cuidados de enfermería propios de la unidad de ELA o durante su proceso de enfermedad, no solo en la unidad de ELA, ¿no? Pero lo que podemos extraer sobre todo de momento, ¿no? Que nos queda analizar, es que los temas principales han sido estos, ¿no? Cuando les preguntas a los pacientes familiares ¿cómo percibes los cuidados? Pues en esa unidad hablan de accesibilidad, disponibilidad, humanidad, cercanía, confianza, seguridad, ¿no? Es como si estuvieras en casa, ¿no? Estas son frases que hemos oído y yo creo que eso es, pues para dar vamos, no sé, un aplauso a todos los de la unidad de ELA, ¿no? Pero, o me han cambiado la vida, ¿no? Ha sido personas en concreto que han supuesto un antes y un después en su vida, ¿no? Todos los pacientes y familiares hablan de estas tres cosas, ¿no? Lo que necesitan del sistema. Bueno, se habla de enfermedad de ricos, ¿no? O sea, la cantidad de recursos económicos que implica tener esta enfermedad es brutal, ¿no? Entonces, esto sí que se demanda del sistema y de las administraciones, ¿no? Investigación sin intereses particulares, sino que sea una investigación ampliada, ¿no? Y necesitan que les demos voz, ¿no? Por eso estamos un poco intentando visibilizar, ¿no? a cómo se sienten o cómo es su experiencia de vida. Por terminar, pues fijaros dos verbatis que hablan de los cuidados de enfermería y de todos los profesionales de la unidad de ELA, pues dicen que es el paraíso de la enfermedad, ¿no? O sea, ya con eso creo que el resto sobra leerlo, pero es el paraíso de la enfermedad, ¿no? Y luego, pues dicen, llegas allí, ¿no? Te conocen, sabes quién eres, a mí y a todos, te reciben por tu nombre, ¿no? Te dan un abrazo, ¿no? Qué importante es la personar, ¿no? O sea, no basarte en la enfermedad, sino en la persona, ¿no? Esto te cambia tu relación con la enfermedad. El cómo te traten, ¿no? Pues cambia tu relación con la enfermedad, ¿no? Y acabo, ¿no? Pues hacia dónde vamos, cuál es el objetivo un poco central de este proyecto, pues lo que decía un poco Yolanda, ¿no? Basarnos en la enfermera gestora de casos, pues incorporar esta figura, ¿no? Como aquella que coordina, que acompaña, que sigue, ¿no? Que es como los ojos, las manos entre el paciente y el resto de los profesionales, ¿no? Proponer a los futuros profesionales de enfermería, que aquí hay muchos alumnos, en esto, ¿no? En la importancia que tiene también esta función como enfermera gestora de casos. Proponer intervenciones multidisciplinares, pero aquí vengo yo con mi historia, porque estamos toda la jornada hablando de intervenciones multidisciplinares y yo voy a lo espiritual. Frankel decía que lo espiritual es el eje central de lo físico, de lo psicológico, es decir, no podemos olvidarnos de esto, ¿no? Entonces, pues proponer esas intervenciones basadas en esa búsqueda del sentido, ¿no? Con todos, con pacientes, familiares, con profesionales sanitarios también, ¿no?
Y por último, bueno, pues como enfermeras que somos todas en el proyecto, pues el cuidado espiritual, ¿no? No dejar de lado la importancia que tiene ser capaz de sensibilizarnos con las necesidades que tienen más trascendentes, más internas, más profundas los pacientes y familiares. Y, por supuesto, incorporar en la práctica diaria, ¿no?, esta dimensión espiritual, pues como eje central del cuidado. Y creo que he acabado, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mar, gracias.